En esa parte del diseño, nosotros habíamos contemplado básicamente estabilidad, adaptación a la entrada y adaptación a la salida. Habíamos hecho uso de un simulador para realizar las redes que nos permitan obtener la ganancia máxima. Un tema que deben conocer es de que además de hacer este diseño de redes, es necesario realizar lo que es como una red de polarización. De manera que lo que hemos hecho ayer, adaptación de entrada, adaptación de salida, sumado con la red de polarización, da el amplificador en su conjunto. Y además de eso, se contempla pues un amplificador completo. Entonces, lo que voy a hacer en esta primera parte es dar énfasis en lo que se ha hecho en la última clase, es un amplificador que tiene un objetivo específico, que es obtener la máxima ganancia, lo mejor posible del transistor en términos de ganancia. ¿Ya? No nos hemos concentrado en más ancho de banda, más linealidad, más eficiencia, no. Solamente nos hemos concentrado en una de las muchas performances de RF, que es la ganancia. Y vamos a seguir profundizando en ese desarrollo. Yo les voy a compartir pantalla sobre un proyecto completo de diseño de amplificador en base al transistor ERA de mini circuits con el que hemos trabajado por la última clase, que cuesta menos de $1, en el cual ustedes van a poder ver que es posible diseñar. Y vamos a explicar qué consideraciones hay que tomar para el diseño completo, ¿no? Para que ustedes puedan tener un amplificador completo que satisfaga específicamente esa condición. Sin embargo, hay otro tipo de condiciones que se pueden satisfacer. Una adaptación utilizando el criterio de complejo conjugado. Y de ese básicamente era nuestro criterio de diseño. Gamma S igual complejo conjugado de gamma I, donde el gamma S lo sacamos de los parámetros S que nos da el fabricante. Sin embargo, si ustedes quieren, nos podemos olvidar de ese criterio de gamma S igual complejo conjugado de gamma I y utilizar otro criterio, ya no para el diseño de amplificadores de fase balance, sino simplemente para el diseño de amplificadores bien adaptados a la entrada y a la salida. ¿Qué quiere decir esto de bien adaptados a la entrada y a la salida? Simplemente asegurarnos de que estén adaptados a 50 ohms, tanto a la entrada como a la salida, ¿no? Entonces, es un criterio, pero también se basa en lo mismo, hacer redes de adaptación a la entrada. Ingeniero, disculpe, creo que no estaba compartiendo pantalla. Sí, de hecho no he empezado a compartir, en breves segundos lo voy a hacer, ¿ya? No se preocupen, esto es solamente una introducción, ¿ya? Entonces, como les comentaba, este va a ser un amplificador que, basado en otro criterio, hace la adaptación a la entrada y a la salida 50. Entonces, si son con varios criterios o varias consideraciones que hay que usar para cada caso. ¿Y qué depende? ¿De qué depende? Depende de lo que nos pide el cliente. Si el cliente nos pide ancho de banda amplio, tendremos que utilizar ciertas técnicas, ciertas ecuaciones para satisfacer. Si el cliente nos pide máxima ganancia, ya saben lo que hemos visto en la última clase, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces voy a empezar a compartir la información. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor, ahora lo encuentro.
Muy bien, entonces vamos a compartir. Esta información viene a ser la información del amplificador para microondas en base al mismo transistor, como pueden ver en la parte inferior del tipo ERA 4SM. Y a través de él se ha diseñado un amplificador con el objetivo de hacer una óptima adaptación a la entrada y a la salida. Entonces, vamos a ver un poco la polarización, como les había indicado. Para polarizar es necesario considerar que hay que separar la parte de DC de la parte de RF. Y se puede utilizar capacitores, resistencias, bobinas, pero también la línea de lambda 4, para decir la técnica que hemos visto. Esta figura que están viendo acá es una figura que viene de la hoja técnica del fabricante. El fabricante nos dice, si tienes el transistor ERA, representado por este símbolo, que es el símbolo de un triángulo, tú puedes hacer la red de polarización utilizando un choque de RF y unas resistencias con un condensador en el orden de los microfaradios, de manera que cuando se inyecta la señal en DC por aquí para polarizar el dispositivo, esta va a pasar directamente, va a llegar a este punto, llegando directamente al drenador o conector del transistor. Y la señal alterna que sale de aquí, amplificada, es una señal que va a atravesar este nodo, va a atravesar el amplificador, el condensador, y no va a subir, no va a haber ningún conflicto, no se va a meter a la fuente porque ya tenemos el choque de RF, y va a salir íntegramente por la parte de la derecha. Entonces, esta es una forma de polarizar donde no se utiliza transformador de lambda cuartos. Tiene sus pros y sus cons. Uno de los pros es de que es en base a componentes, y otro de los cons es de que los componentes tienen pérdida, reducido ancho de banda, y no todos los valores son comerciales. Entonces, todo esto que propone el fabricante puede ser reemplazado por otra técnica. El fabricante nos dice a qué condiciones hay que polarizarlo. En este caso, 12 voltios y 78 miliamperes. Vamos a ver, bueno, si bien es cierto, aquí ya se muestra una foto del terminado. Vamos a ir analizando a lo largo de estos minutos cómo es que se ha llegado a formar esta plaquita. En grosso modo, el transistor está aquí, la red de adaptación de entrada viene por acá, la adaptación de salida viene por acá, la polarización viene a ser todo esto que están acá, que están viendo acá. Esto viene a ser la tierra que se ha traído desde la parte de atrás de la placa, por la parte de atrás de esta placa, todo el cobre. Entonces se han hecho unos huecos que se llaman agujeros metalizados, y dentro de cada hueco se le ha pasado un alambre de cobre. De manera que esos alambres de cobre están uniendo la parte de abajo con la parte de arriba, y tenemos la tierra en la parte superior, y estamos habilitados para colocar, por ejemplo, un condensador unido a tierra, de manera que puedo crear un cortocircuito virtual en RF y colocar un transformador de cuarto de onda para polarizar el transistor. Entonces acá vemos un poco la entrada, aquí veríamos la salida, y aquí tendríamos la polarización. ¿No? Y evidentemente con el multímetro lo que se hace es medir estos valores de corriente y de voltaje
¿Por qué? Porque de esos valores hemos sacado los parámetros S. Los parámetros S son únicos para cada punto de reposo. Recordad que cuando nosotros hemos visto los parámetros S, hemos visto 78 miliamperios, 25 grados centígrados. ¿Ya? Si es necesario, se lo voy a recordar. Un segundo, por favor. Voy a recordar este tema de los parámetros S que habíamos sacado. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla en breve. Aquí lo vamos a compartir. ¿Sí? Nosotros habíamos puesto en consideración de que el transistor con el que trabajamos tiene un fichero de parámetros S, un fichero texto con la extensión S2P, que tiene esta parte, ¿no? 78 miliamperios plus 25, que significa parámetros S medidos a una polarización de 78 miliamperios a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, en esas condiciones es que se ha trabajado haciendo el amplificador. Entonces, por eso la importancia de hacer un buen circuito de polarización. Entonces, vamos a ver un poco muy rápidamente los cálculos que se han realizado. Vamos a ver aquí, por ejemplo, más abajo. Esta fórmula del condensador. Esta fórmula que están viendo aquí, de este condensador, obedece a un porqué, a una razón, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí, estamos hablando de poner un C, que es igual a 1 sobre 2πf, que viene a ser omega al cuadrado por L. Cuando uno ve esta fórmula, automáticamente uno dice, ya, esta fórmula corresponde con esta figura. Un condensador en serie con su bobina, con una bobina. Y uno dice, esta fórmula, ¿qué es lo que me quiere decir? Quiere decir varias cosas. En primer lugar, esta figurita representa a un condensador práctico, real, que de por sí no tiene solamente un componente capacitivo, sino tiene además un componente inductivo, que es este denominado inductancia parásita. Este es el valor del condensador que viene marcado en el componente, que es el C, pero el otro componente es un valor L, es una inductancia parásita. De hecho, están representados acá y acá. ¿Y qué significa esta fórmula? Esta fórmula me representa las condiciones o la condición en la que X sub C es igual a X sub L, o sea, resonancia en serie, cancelación de las componentes activas y reactivas, o si quieren en términos de números complejos, me está representando el caso en el que un vector inductivo que tiene dirección siempre del eje imaginario positivo, va a tener la misma magnitud, pero sentido contrario, a la reactancia capacitiva. Entonces, cuando se anulan ambos, es como que todo esto se comporta como un cortocircuito, ¿no? X sub C menos X sub L igual a C. Y esta verdad se cumple a una frecuencia específica determinada. Una frecuencia específica para un valor específico de C y de L, se cumple esa resonancia, y entonces yo puedo reemplazar toda esa figura por un puentecito. ¿Y para qué se hace este cálculo? ¿Cuál es el objetivo de esta expresión? Bueno, pues es la siguiente. Como ustedes han visto en la figura del amplificador, ustedes han visto de que había una entrada, ¿no? Y había una salida, ¿ya? Ahorita lo vamos a mostrar nuevamente. Pero si han sido cuidadosos en su observación, deben haber visto de que si este es el transistor y esta es la red de adaptación de entrada, aquí había un componente capacitivo, ahí había un condensador pequeño. Ese señor, ese condensador pequeño, es el que se ha calculado utilizando esta fórmula. ¿Por qué?
ahorita les voy a decir. Pero también ustedes han visto de que en el lado de la salida, después del transistor, habría su red de adaptación de salida y también un condensador, ¿no?, de desacoplo en la salida. Y ese señor, ese condensador, también ha sido calculado con esta fórmula de acá. ¿Bien? ¿Y para qué sirve? ¿Saben para qué sirve? Sirve para que por ese lado solamente salga la componente AC. Para que por aquí, desde el transistor hasta acá, solamente vaya la AC. Entonces a la DC, la desacopla, solamente sale la AC, ¿no? ¿Y por qué me tengo que preocupar en botar o desacoplar la DC? Porque como yo he polarizado todo esto de acá, todo esto tiene DC, incluso esto de acá también está cargado con DC. Si yo le pongo condensador, la DC se va a ir hasta la antena, y eso es lo que no quiero. Entonces el condensador me lo bloquea. Y lo propio pasa acá. Cuando yo polarizo mi transistor, que es este bloque del medio, esa energía en DC también está presente aquí, en la red de adaptación de entrada. Pero como tiene este condensador de entrada, esa DC, energía DC, ya no sale, ya no invade mi generador de red, sino se queda hasta acá. Entonces, esa es la función de este condensador de desacoplo y se calcula en base a esta expresión. Y para el caso de 1.5 GHz, tenemos el valor de 9.38. Entonces, este es un ejemplo de diseño de un amplificador para 1.5 GHz. Y acaban de ver ustedes un elemento nuevo. El elemento nuevo es el condensador de desacoplo, que es 9.38 picofarads. Sin embargo, hay consideraciones prácticas. 9.38 en la tienda no existe, no se puede comprar, no es comercial. Entonces hay que hacer lo que en ingeniería se llama utilizar el más cercano, ¿no? En este caso, comercialmente hablando, de 9.1 picos, ¿no? Entonces uno dice 9.1 picos no va a ser un cortocircuito perfecto, ¿no? No va a ser perfectamente eso. Sí, es correcto, pero hay que trabajar con ese valor, volver a hacer la simulación de parámetros S de ganancia, ver cuánto nos sale. Y si es necesario optimizar o cambiar un poco los valores, podemos ajustar un poco las líneas, las dimensiones de la red de adaptación de entrada y de la red de adaptación de salida, de manera que vamos a compensar este valor de este condensador de desacoplo a la entrada y a la salida, variando un poco las longitudes de la red de adaptación. Al final, no se va a obtener un valor perfecto, se va a obtener un valor bueno u óptimo, pero realista, en base a los valores comerciales. Entonces, esa es la idea de este nuevo elemento que estamos introduciendo. Si ustedes se dan cuenta, el lunes en la simulación en MicroOffice, nosotros no habíamos colocado condensador a la entrada ni a la salida. Pero ahora sabemos que sí tiene que haber. Cuando uno va a quemar la placa, sí tiene que ponerle, porque si no, la DC se pasa a todo sitio. El análisis que hemos hecho en MicroOffice, la clase de día lunes, era solamente en AC. Nosotros no le metimos DC por ninguna parte, porque estábamos concentrados solamente en AC. Pero cuando queremos hacer todo el diseño completo, debemos tener consideraciones también de la componente en DC. Entonces ahí tienen un elemento nuevo que se utiliza para todo tipo de amplificador, sea de máxima ganancia, LNA, amplificador de bajo ruido, de máxima eficiencia, etcétera. Siempre hay que poner estos condensadores de desacoplo. Muy bien, entonces quisiera hacer una pregunta hasta aquí, por favor. ¿No? Ok, entonces si quieren ustedes ver cómo sería la implementación en el simulador claro que se puede poner también condensadores y se lo puede poner pues aquí como pueden ver en este lado, este es otro valor diferente, seguido de la red de adaptación. Aquí. Y deberíamos tener un comportamiento similar. Dado que nuestro objetivo era de que este condensador actúe como cortocircuito, entonces la corriente que pasa por acá debería considerarlo como un cortocircuito y pasar directamente. Entonces se puede, si ustedes a la simulación que hemos hecho ayer le meten el valor del condensador que hemos calculado, el resultado no debe variar, debe ser invisible para la DC.
pero para láser, pues, la bloquea. Luego también uno tiene que ver de que cuando va a quemar la placa, evidentemente tienen que haber espacios donde soldar los componentes. Este de acá es nuestro condensador, ¿ya? Este va a ser nuestro condensador que tiene una L y una C interna, ¿no? Su resonancia. Pero ese condensador, desde el punto de vista físico, tiene un lado metálico a la izquierda y otro a la derecha, donde uno le va a echar soldadura, ¿no? Uno le va a echar soldadura justamente aquí y acá. Pero esa soldadura tiene que agarrar en alguna parte. Si yo uno directamente este puerto de acá con este lado, o sea, si no pongo este rectángulo de acá, si lo pongo el puerto pegadito acá a esta bobina, no tengo dónde soldar. No sé dónde voy a soldar. Entonces tengo que poner este rectángulo acá, un rectángulo pequeño, que es una pista de cobre, para soldar, ¿no?, mi componente acá. Pero este rectángulo o esta pista de cobre, pues tiene que tener dos condiciones básicamente. Una, trabajar a la frecuencia de diseño, 1.5 gigas, y otra, tener una impedancia de 50 ohms, igual a la del sistema. 50 con 50 no altera en nada la impedancia del sistema, le puedo meter cualquier longitud y es una pista metálica. Pero la ventaja es que me da suficiente espacio en cobre para soldar. Por eso aquí la longitud se ha puesto 49.4, pero puede ser cualquier longitud donde pueden ustedes soldar su componente. Lo propio es este rectángulo de acá se ha puesto para soldar este lado derecho. Estos dos componentes, el T-Log y el T-Align, son básicamente la red de adaptación. Entonces, ya sabemos otro parámetro a considerar a la hora de hacer el Muy bien. Luego, bueno, también, evidentemente, el diseño que hemos hecho en la clase anterior era un diseño donde habíamos trabajado con componente ideal, componente tenido. Pero nada impide que ustedes utilicen el componente MSUB con un valor de sustrato y conviertan cada uno de los elementos de la red de adaptación, este y este, que los conviertan a milímetros en dependencia del sustrato que han utilizado. Ustedes pueden poner los componentes en milímetros, el transistor que lo ven aquí, los componentes en milímetros, y reemplazar todas estas líneas por valores reales, de manera que ya tienen una simulación más apropiada. Aquí ven la aparición de un nuevo componente que se llama unión T. Lo que pasa es que si no ponen esa unión T, la simulación va a ser un poco menos precisa. Cuando decimos menos precisa, va a decir un 10% menos, un 10% más en valores, un poco de error. Pero por otro lado, el hecho de que tres líneas de cobre converjan se representa con ese componente MT, ¿ya? Y simplemente me representa la unión de las tres líneas de cobre o el efecto NRF que hay por unir tres pistas de cobre. Como pueden ver ustedes, cada ancho tiene una longitud de milímetros, pueden estar observando ahí, ¿no? Y es recomendable utilizar, ¿no?, ese componente MT, ¿no? Entonces, esa es una apreciación. Además, vamos a continuar un poco con las diapositivas. Quiero mostrar más o menos cómo quedaría un poco la longitud, el diagrama del amplificador, ¿no? Se hace un poco largo, ¿no? O sea, queda un poco extendido como horizontal. Ven aquí ustedes esta cajita del transistor. Todo esto de acá, de aquí hasta acá, readaptación de entrada. Todo esto, incluyendo el condensador de desacople. Todo lo que viene de aquí hasta este lado es adaptación de salida, incluyendo el condensador de desacople. Aquí pueden ver el layout, ¿no? Entonces uno puede llevar esto, pero evidentemente este layout no es hecho automáticamente. Bueno, se puede generar de forma parcial. Del esquemático anterior hay una especie de view layout, ¿no?, ver el layout en el MicroOffice, que nos permite generar estas pistas de cobre, pero no todas, solamente algunas. ¿Cuáles no se han generado? Por ejemplo, todo esto de acá es la red de adaptación. Entonces, el espacio que hay entre esta línea y esta línea es para poner el componente,
Pero ahí eso lo tienen que hacer ustedes de forma manual, porque tienen que ir a internet y averiguar condensadores de RF, el valor que han calculado, ver qué dimensión geométrica tiene, y de acuerdo a esa dimensión dejar este hueco, esos milímetros. Luego otra cosa que hay que hacer manualmente es añadir estos rectángulos con estos círculos. Los rectángulos son, como les había dicho, la parte inferior de la placa, el bottom, necesitamos llevar la tierra hacia arriba para soldar. Entonces, dejamos un rectángulo de cobre, le taladramos, hacemos huecos, ponemos en cada hueco alambres de cobre con soldadura, con estaño, y de esa manera estamos haciendo conexión eléctrica entre el plano de tierra y esta tierra superior. ¿Y por qué la llevamos ahí arriba? Porque, cuando vamos a ver ahorita, en pocos minutos, porque el fabricante, cuando nos ve del transistor, nos dice, el transistor tiene una forma así como redondita, y tiene 4 patillas. Perdón, parece que hubo una desconexión temporal de mi lado, no sé qué pasó, el Zoom me ha agotado, pero bueno, en todo caso, eh, ¿se me escucha? ¿Se me escucha con claridad? Sí, ingeniero, simplemente su pantalla se dejó de ver. ¿Ah, sí? Claro, porque bueno, yo había visto que como que el Zoom me había botado y me había puesto conectando otra vez. Pero bueno, vamos a compartir otra vez la pantalla. Ya le he puesto el cable, a ver si ahora no se ve. Ok, entonces aquí eh, vemos de que están pues las partes de la Tierra, pero también habría que colocar o recordar que el fabricante nos dice que físicamente el transistor tiene 4 patitas, tiene forma circular y tiene 4 patitas. El transistor nos dice que la patita de la derecha es la salida, drenador o colector, su equivalente. El de la izquierda es la base. Lo que pasa es que el transistor ERA no es un FET, el transistor ERA es un BJT, entonces es base colector emisor. Entonces el fabricante nos dice que es el tipo epitaxial, así con sus patitas. La derecha es colector, la izquierda es base, y la patita superior e inferior, estas son emisor. Y como la configuración es emisor común, entonces los emisores tienen que ir a tierra. Y por esa razón, así tiene que disolver el componente. ¿Ya? Esas dos patitas verticales a su tierra respectiva. Y evidentemente, como ya dije, aquí hay que soldar el condensador de desacoplo, que hemos calculado, su condensador de acoplo se solda por acá. Y aquí se hace uso del concepto de tierra virtual. La tierra virtual es, el transformador de lambda cuartos, es la técnica que se está utilizando aquí para polarizar. Esta es la línea de lambda cuartos, ¿no? Pero para que funcione la línea de lambda cuartos, ustedes saben que tienen que colocar un condensador. ¿No? Un condensador que tiene el mismo valor que el condensador de desacoplo, que hace tierra virtual, ¿no? Por eso ven acá en la parte inferior esta tierra que está siendo llevada aquí a este punto gracias a ese condensador, ¿no? Más o menos ese. Entonces aquí tenemos 0 ohmios, todo esto es 0. Lambda cuartos más arriba tenemos infinito, entonces aquí ya tenemos nuestro objetivo. Estamos utilizando la técnica transformada de lambda cuartos para polarizar. ¿Y dónde va la fuente de alimentación? Pues tenemos nosotros positivo y negativo, y la hacemos llevar a través de nuestro transformador de lambda cuartos. El negativo de la fuente puede venir colocado en cualquier tierra, ojo, porque todas las tierras, todas estas están unidas, ¿ya? Son la misma tierra todas estas, ¿no? Porque todas están llegando a la parte inferior de la placa. Entonces uno puede colocar el negativo en cualquiera de las tierras y el positivo, pues aquí, ¿no? Aquí el positivo de la fuente. Aquí hay una resistencia
de baja frecuencia que simplemente tienen por objetivo polarizar, o perdón, mejorar la estabilidad del amplificador. Entonces esta consideración es un poco para el diseño de las llaves. Vamos a continuar viendo por aquí. Bueno, después normalmente uno puede llevar todo este diseño, al menos cuando yo trabajé, y bueno, lo siguen haciendo todavía en estas empresas como Nextclick, es que lo llevan al AutoCAD, y en el AutoCAD pues sacan con alta resolución todo el layout, y después eso se envían a técnicos para que hagan el quemado de la placa. Entonces esto sale la placa quemada y ya pues uno suelda los componentes y empieza a hacer las medidas. Muy bien, entonces esta básicamente viene a ser la parte que quería mostrar. Pero hay un tema más que quiero mostrar, que son los datos que nos da el fabricante. Esperemos un minuto, por favor, voy a buscar esos datos. Muy bien. Dentro de los datos que nos da el fabricante, encontramos este documento que es Evaluation Board. El Evaluation Board es una hoja que nos da el fabricante y nos dice, yo te doy el transistor, que, bueno, el transistor es este de aquí, ¿cierto? Y tú lo puedes montar en base a esta configuración. O sea, el transistor nos da digamos, el layout sugerido, ¿no? Incluso nos dice los valores de los componentes, C1, C2, los choques, pero para nosotros es importante identificar los componentes. Condensador de desacoplo de entrada, desacoplo salida, transistor, toda esta parte que están viendo acá, eso que dice CHK en la bobina de choque, que viene por acá, resistencias que vienen por aquí para estabilizar, la fuente de polarización de 12 voltios. Después ven aquí la entrada, la salida, pero hay una cosa que no ven acá, es la red de polarización, porque el fabricante nos ha hecho la indicación de que él ha hecho una adaptación interna. O sea, normalmente dentro del chip ya hay una adaptación a 50 ohmios, pero como mencionamos en la clase pasada, no es perfecta, ¿no? Tiene algunas deficiencias, pero a pesar de eso el amplificador es aceptable. No necesitas hacer readaptación externa, a no ser que desees mejorarla aquí, pero si le añades un condensador ya tienes pues una buena entrada. Y aquí lo mismo, no hay readaptación de salida porque normalmente ya está adaptado dentro del chip a 50 ohmios, pero siempre hay una diferencia pequeña que hay que vencer, por eso nosotros le hemos hecho aquí un open start. Y acá está pues el condensador de salida y la parte de... Entonces, esto es lo que nos propone, ¿no? Y esta información sale de la página web de Circuits, ¿no? Nos da valores de componentes. Otro elemento que nos da es esta hoja que es datasheet, y aquí pueden ver la forma, ¿no? El transistor es así, tiene una forma encapsulada, como pueden ver, y tiene pues estos terminales. Si uno quiere saber qué es lo que hay adentro, ve un poco el esquema de un amplificador Darlington en cascada. Y ahí pueden ver el amplificador en cascada, la entrada, ¿no? La correspondencia de los pins, ¿no? De 1 a 1. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, aquí están viendo, como les había comentado,
que lo que en realidad hay dentro de este encapsulado es un arreglo de transistores, ¿no? Son dos BJTs con resistencia interna, de su adaptación de forma interna, y se ve la correspondencia entre los pines, ¿no? Pueden ver aquí esta RF out, de aquí, este pin, el pin número 3, este ground de acá es tanto el pin 4 como el pin 2, y este RF in es este pin de aquí, ¿no? Entonces ahí ve uno la correspondencia de los pines. Entonces uno ya realmente sabe lo que tiene entre manos, y además el fabricante nos dice más o menos qué datos se debe obtener, ¿no? Y aquí vemos que dentro de los datos que hay que obtener está la ganancia, que tiene un valor de 13 a esta frecuencia y de 15 también a esta frecuencia. Vamos a ver más datos. Pero vamos a borrar primero esto de aquí. Vemos un valor de diferentes parámetros, ¿no? Y pueden ver input return loss, que viene a ser el S11, pero con signo positivo. Output return loss, que viene a ser S22, pero con signo positivo. El reverse isolation, que viene a ser relacionado con el S12, ¿no? Output power 1 dB compression, es la potencia a 1 dB de compresión. Nos da una idea de cuánto es la potencia máxima. La potencia de saturación en condiciones de compresión 3 dB. El output IP3 significa el punto de intersección de 3 dB de compresión, y la figura de ruido, entre otros parámetros que tenemos aquí. Luego tenemos unas figuras, ¿no?, de valores máximos de utilización, y ya pues parámetros de polarización, como ven aquí. Entonces, todo esto viene a ser lo que nos da el fabricante y nos da una idea de cómo funciona. Ok, entonces esta viene a ser la diapositiva que quería compartir con ustedes. Quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta aquí. Muy bien, dado que no hay preguntas, entonces ya hemos visto más o menos cómo sería la red de polarización, las adaptaciones, los condensadores de desacoplo, el layout. Y ahora vamos a ver otro tipo de amplificador que está basado en otros criterios que nos pueden pedir los fabricantes. Ya vamos a verlo a continuación, un segundo. Ok, comparto la diapositiva. Muy bien. Nosotros habíamos visto en teoría esta imagen para el caso del diseño de amplificador de máxima ganancia. Habíamos visto cuál es el impacto del cálculo de este tema en MicroOffice, ¿cierto? Y habíamos visto que esto se puede hacer en MicroOffice, ¿no?, utilizando diferentes menús, diferentes parámetros. Un tema adicional es de que ustedes pueden, en MicroOffice, pueden plotear además tanto el factor de estabilidad K, que lo sacan de este menú, ¿no?, el menú que dice Linear y K, ahí les va a decir en números cuánto sale K. Pero también pueden plotear los círculos de estabilidad, ¿no? Vamos a poner un poco las flechas. Si bien es cierto, lo que yo he hecho la clase pasada es simplemente la red de adaptación, mover los puntos de una impedancia de un lado a otro,
ustedes también pueden, en MicroOffice, decirle, quiero que me plotees el parámetro K. Y en este caso K sale mayor que 1, lo que indica que es estable incondicionalmente a 4 GHz. Pero también podrían haber dicho, quiero que me dibujes el círculo de estabilidad. Y igual lo hubiera hecho, hubieran dibujado los círculos. De manera que ese concepto teórico que habíamos visto del círculo de estabilidad, el MicroOffice ya lo saca directamente y nos señala cuál es la zona estable y nos dice cuál es la zona inestable él directamente. Entonces eso es importante para su conocimiento. Y luego vamos a ver también en MicroOffice nos permite sacar el gamma S y el gamma L. Por ejemplo, nosotros habíamos partido del supuesto en que los valores de gamma S y gamma L salían de unas fórmulas matemáticas, ¿no? Pero el simulador calcula estos valores de gamma S y gamma L hacia donde debemos llevar, o sea, los valores de nuestros circuitos de adaptación. Lo calcula porque él tiene embebido dentro del sistema las ecuaciones que están en el libro, en los libros de diseño de amplificadores. Entonces, a partir de las ecuaciones que están embebidas en el simulador, él nos calcula automáticamente los puntos de llegada. Y en este caso, lo que hay que decirle es, básicamente, mide el parámetro lineal GM1, que como pueden ver es simultaneous match input, o sea, que se adaptación a input, ¿no? Y GM1 pues nos da ese valor. GM2 nos da lo propio para la salida. Esto es una indicación de que también se puede hacer ahí en el simulador este cálculo. Y aquí ven lo que hicimos ayer, ¿no? La impedancia, la adaptación de impedancias. Y si se repite para las dos etapas, entonces el amplificador adaptado viene a ser este que estamos viendo aquí. Y finalmente se puede realizar este tipo de gráfica, este tipo de ploteo. Muy bien, ahora vamos a ver otro tipo de amplificador que se denomina amplificador con ganancia específica. Pues vamos a ver qué es esto de ganancia específica. La palabra clave, repito aquí, es esta que están viendo aquí, ganancia específica. Entonces repito, una cosa es que en el examen se les diga haga un amplificador de ganancia máxima con esos parámetros S. Y otra cosa es que le diga haga un amplificador de una ganancia específica de 7 decibelios con el mismo transistor. Las técnicas son diferentes. Lo que hemos visto es que si aplicamos el criterio gamma S igual a gamma I completo conjugado y gamma out igual a completo conjugado de gamma L, estamos diseñando un amplificador de máxima ganancia. Pero ¿qué ecuaciones tenemos que utilizar para diseñar un amplificador a una ganancia específica que nos dé el cliente? Entonces, es el tema que vamos a ver a continuación, utilizando una aproximación, la aproximación es de que nuestro dispositivo es unilateral, o sea, vamos a suponer que el S12 se puede aproximar por cero. Entonces, para ello, el título lo dice, tenemos que utilizar una metodología que se llama plotear los círculos de ganancia constante. ¿Qué significa círculos de ganancia constante? Así como hay círculos de estabilidad, hay unos círculos que se llaman círculos de ganancia constante, que me van a dar idea de cómo calcular los elementos que necesito para este tipo de amplificador. Bueno, esta diapositiva vamos a pasarla porque es un poco la justificación del caso unilateral y nos vamos a concentrar en esta de acá. La expresión para la ganancia en fuente y la ganancia en carga para un dispositivo unilateral es esta de aquí, para el primer caso, y esta de aquí para el segundo caso. O sea, ¿qué me dice esta diapositiva? Vamos a recordar un poquito. Me está diciendo que de las dos ecuaciones, perdón, de la ecuación fundamental de la ganancia de transducción, vamos a recordar, voy a regresar aquí, de la ecuación de la ganancia de transducción, de esta ecuación de acá, de esta de aquí, todas estas diapositivas son como las ecuaciones madre. Dice, si hacemos que S12 sea igual a 0, entonces este señor, ¿no? Van a tener unos valores
especial. Y esos valores me los está mostrando aquí. ¿Sí? Me está mostrando aquí. Pero a la vez me dice, este señor me dice, estas ganancias están maximizadas cuando el gamma S es igual al S11 complejo conjugado y el gamma L es igual al S22 con el complejo conjugado. O sea, cualquier valor que yo obtenga de gamma S va a ser su máximo posible siempre y cuando cumpla esta condición. Y lo propio para el gamma L. Entonces, si yo reemplazo S22 complejo conjugado por gamma L, si yo reemplazo estas dos ecuaciones que están aquí en las ecuaciones de acá arriba, si yo reemplazo todo eso, voy a llegar a la conclusión de que mi ganancia en fuente va a ser máxima en este caso y mi ganancia en carga va a ser máxima con este valor. O sea, los valores máximos de la ganancia en fuente y de carga van a ser función de S11 y de S12. Eso es lo más importante. Repito, determinar cuál va a ser la ganancia máxima de carga y de fuente. ¿Ya? Pero ¿para qué estoy definiendo esa ganancia máxima? ¿Saben para qué? Para normalizar. Lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes es de que voy a definir un cociente, GS sobre GS max. Y a eso yo lo voy a llamar ganancia normalizada. Ustedes ya saben, ¿no? Dividir un número, cualquiera, una variable, entre un valor máximo, es lo mismo que normalizar dicha variable, ¿no? Y lo mismo que he hecho acá, ¿no? Lo voy a hacer con el GL, ¿no? Voy a poner al GL y lo voy a dividir entre el GL max, ¿no? Con el objetivo de definir yo mismo un término que se llama ganancia normalizada, pero en este caso en carga. Muy bien, entonces una vez que tengo en mente qué es lo que voy a hacer, procedo a analizar, ¿no? Digo, muy bien, a ese cociente yo le voy a llamar GS minúscula para el caso de la ganancia en fuente y GL minúscula para este caso. Y si yo divido las ecuaciones de la diapositiva anterior, tengo esta expresión aquí y esta expresión acá. Y eso se denomina Normalized Gain Factors, ¿no? Factores de ganancia normalizada. Y ahí evidentemente tienen valores que están comprendidos entre 0 y 1 ambos, ¿no? Entre 0 y 1. Ahora, resulta de que los matemáticos han demostrado de que estas dos ecuaciones son nada más y nada menos que ecuaciones de círculos, de circunferencias. ¿Ya? Los matemáticos han deducido eso, que son ecuaciones de círculo. O sea que si yo ploteo esa ecuación en la carta de mí, me sale un círculo. ¿Ya? Eso es lo que han hecho, es lo que han deducido los matemáticos, ¿no? Sale un círculo. Y ese círculo, ¿no? Para el primero de los casos, tiene un centro, que es este de acá, y un radio, que es este de aquí. Puede ser un centro y un radio. Entonces, todo ello lo vamos a recapitular aquí, ¿no? Me lleva a la deducción de que estos valores, ¿no? De GS y de GL me definen una familia de círculos. Y eso se llaman los círculos de ganancia constante. Porque ahí tengo la certeza de que en cada punto de ese círculo la ganancia es la misma. Entonces vamos a ver un ejemplo como este de acá. Estos son el centro y el radio para los círculos de ganancia constante de salida. Entonces hay dos tipos de círculos de ganancia constante. Círculo de ganancia constante a la entrada y círculo de ganancia constante a la salida. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces vamos a ver ahora cómo se diseña un amplificador de ganancia específica a través de un ejemplo. ¿Ya? Fíjense, el enunciado del ejemplo es así. Dice, diseñe usted un amplificador que tenga una ganancia específica de 11 dB. Ya no me dicen que su máximo sea, ¿no? Me dicen que sea 11 dB. A 4 GHz, dice, para ello te sugiero plotear los círculos de ganancia 2 dB, círculo de ganancia de fuente 3 dB, y en el lado de la carga
dibuja los círculos de ganancia de carga 0 y ganancia de carga 1, ¿ya? Para que te puedas ayudar para calcular, para diseñar este amplificador. Luego dice plotea las curvas de ganancia de 3 a 5 gigas y me dicen, este transistor tiene los siguientes parámetros. O sea, este transistor es este. Y a 4 GHz tiene sus parámetros. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué me pide el problema en primer lugar? El problema, ¿saben qué está pidiendo? Hacer redes de adaptación. Siempre que les digan, o sea, diseñe un amplificador es sinónimo de talle usted la red de adaptación a la entrada y a la salida, tal que, en este caso, genere una ganancia de 11 decibelios a 4 GHz. Sugiero, te dice, usar los parámetros S que están abajo, y sugiero que plotee las ecuaciones de ganancia de los círculos de ganancia. Entonces, ¿cómo vamos a proceder aquí? Vamos a ver, entonces, en primer lugar, cálculos previos. Bueno, se parte del supuesto de que el transistor es incondicionalmente estable, o sea, que es estable siempre, que no hay que dibujar los círculos de estabilidad. También, como han podido ver en la diapositiva anterior, el parámetro S1,2 es 0, lo cual significa que estamos en aproximación unilateral. Ahora, si yo quiero ver si es posible realmente, con ese transistorcito que me han dado, como dato del ejemplo, sacar a 11 decibelios, porque a lo mejor no es posible sacar 11 decibelios. A lo mejor los parámetros ese que me dan, me van a decir, no, aquí no sacas de ninguna manera 11 decibelios, máximo sacarás 8 o 7. Entonces, ¿de cómo sé que es factible llegar hasta 11 decibelios de ganancia? La respuesta es haciendo los cálculos previos. Los cálculos previos que tengo que hacer son los siguientes. Si el enunciado problema me pide una ganancia total de transducción unilateral de 11 decibelios, yo voy a ver cuánto es el total máximo que puedo obtener. Ese total máximo debe ser mayor a 11. Si ese total máximo de transducción unilateral es menor a 11, haga lo que haga, no puedo llegar a 11. Si es producción unilateral máxima, o sea, de todo el sistema, es superior a 11, entonces sí la puedo hacer. En ese caso tendría que rebajar, ¿no?, la ganancia hasta llegar a 11. Entonces, ¿cómo calculo el GTU máximo? El GTU máximo, ustedes saben, como todo GTU se compone de 3 niveles. Una GS, una GL y el G del transistor. ¿Ya? Ustedes saben de que son 3 factores, ¿no? Donde este señor de acá, este es el G0, este 3,6 de acá es el GS max, y este aquí es el GL. Entonces está así, ¿ya? Está así. Muy bien, entonces vean ustedes de que aquí uno suma, ¿no? Dice 3, 6 más 1, 9 más 8 es igual a 13.5 y dice sí, es mayor a 11, entonces este transistor sí me podría dar 11 decibelios sobrado porque su ganancia máxima total es 13.5. Sin embargo, hay que saber de dónde calculamos, por ejemplo, este 8 de dónde sale, ¿no? Y bueno, de la diapositiva anterior, esa ecuación que le llamamos ecuación madre, de ahí es donde nosotros vemos de que el G sub 0 es el S21 elevado al cuadrado, y vemos pues de que si metemos los números de la diapositiva anterior en la calculadora y lo elevamos al cuadrado, sale 6.25. Y como habíamos dicho o mencionado también en alguna de las clases anteriores, ¿no?, ese número 6.5 se puede llevar a decibelios utilizando una aplicación de logaritmos, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si al número 6.25 yo le saco el logaritmo? Vamos a poner aquí el logaritmo. Y a ese logaritmo lo multiplico por 10. Creo que la clase pasada les dije 20, pero es 10 en realidad. Eso es 7.95. Entonces, este 7.95 es el 8, porque son los 8 decibelios. Ahora bien, porque hemos comprobado la veracidad de la última ecuación, ahora tenemos que hacer lo propio para GS max y GL max, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para GS max? Bueno, esta ecuación de acá ha salido de 2 diapositivas anteriores que hemos visto, de esta forma. Entonces, si uno mete a la calculadora ese número, va a salir 2.29. Si al 2.29 yo le saco el logaritmo, y a ese número yo lo multiplico por 10, porque son potencias, me sale 3.59,
lo cual verifica que es 3.6. ¿Y para qué convertirlo a decibelios? Para sumarlo y poder hallar la ganancia total, ¿no? Que es lo que hemos hecho. Entonces, una vez que comprobamos de que sí es factible resolver el problema, recién lo empezamos a resolver. Y para empezarlo a resolver tenemos que hacer lo que nos dice el libro, ¿no? El libro nos ha dicho, te sugiero que plotees los círculos de ganancia constante de 3 y de 2 decibelios en el lado de fuente y de 1 y 0 decibelios en el lado de la carga. Así nos dice el ejercicio. Entonces, para plotear un círculo se necesitan solamente dos condiciones. En primer lugar, el centro, por ejemplo, para este caso el centro es este, y en segundo lugar, el radio. El centro y radio. Entonces ponemos centro y radio, dibujamos el círculo, que va a ser un círculo para 3 decibelios. Lo propio para los demás casos. Entonces, plotear el círculo. ¿De dónde sale esta cantidad C sub S? ¿No? Vamos a hacer un pequeño recuadro simplemente. Esa cantidad C sub S, 0,706, sale de una fórmula que habíamos colocado antes. Esta fórmula aquí, ¿no? Y la están viendo. C sub S depende única y exclusivamente del S11, pero además de GS minúscula. Es por eso que se necesita previamente calcular GS minúscula a partir de estas ecuaciones que están viendo aquí, ¿no? Entonces, ese cálculo previo es necesario y muy importante. Entonces, vamos a continuar aquí con nuestro cálculo. Una vez que tenemos centro y radio, lo único que tenemos que hacer es plotearlo, ¿no? Entonces, GS 3 y 2 decibelios. ¿Ya? Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Saben por qué? Porque si yo quiero sacar una ganancia de 11 acá, fíjense, yo tengo que considerar que como ese 11 va a estar compuesto siempre de 3 elementos, hay uno que no depende de mí. Este de acá, este 8 decibelios no depende de mí, este depende del transistor. Ese señor sale de acá, este no lo puedo mover, este siempre, haga lo que haga en mi red de adaptación, siempre va a valer 8. Lo cual quiere decir que para llegar a 11 necesito 3 aquí, que la suma de estos dos señores que están acá debe ser 3. Y para obtener un 3, ¿no?, que sumado con este 8 me dé 11, este 3 puede tener varias formas, ¿no? Puede ser que aquí valga 3, el GS y el GL0. Puede ser que este señor valga 2, este señor valga 1, etcétera. Todas las combinaciones posibles que ustedes puedan imaginarse, ¿ya? Porque al final la suma de todos estos, ¿no?, 3 más 0 más 8 es 11, 2 más 1 más 8 es 11, me va a dar 11. Entonces yo tengo que ver cuál de estas combinaciones, esta o esta, es la que tengo que elegir. Y es por eso que el libro me dice, plotea los círculos de estabilidad para los casos que él ha mencionado. Y dentro de esos casos que él ha mencionado GS3, GS2, y GL1 y GL0. ¿Por qué? Porque si ustedes ven aquí, por ejemplo, si yo elijo GS3, yo me vería obligado a elegir GL0. ¿Para qué? Para que 3 más 0 más 8 salga 11, que es justamente lo que quiero. Pero yo también podría elegir 2 en GS, y podría elegir 1 en GL. 2 más 1, 3, 3 más 8, 11. Entonces también puedo hacer perfectamente esa combinación. Pero tengo que discernir, discriminar cuál de esas combinaciones, bien la roja o la azul, es la que debo elegir para hacer mi amplificador. Entonces, lo que has hecho acá es básicamente plotear eso. Lo que has hecho acá es decir, ploteamos el caso de 3 y de 2. Aquí está para el caso de 3, GS3, y aquí está para el caso de 2. Por si acaso, aquí en esta diapositiva hay un error de tipeo. Aquí este índice dice L, pero no es L, aquí es S. GS3 y aquí es GS2. Lo demás está bien. Entonces, ahí están los círculos. O sea, si ustedes ponen el centro y el radio, para el primer círculo, le va a salir un círculo chiquito. Siempre acuérdense de eso, para ganancias grandes, los círculos son cada vez más chiquitos. Para ganancias pequeñas, los círculos son más grandes. Y en este caso, este círculo que está acá, ¿no?, es el círculo para ganancia 3 decibelios. Interpretación física. Cada uno de los puntos de impedancia que pertenecen a este círculo de acá me van a generar una ganancia GS
de 3 decibelios, cualquiera de estos puntos de acá. Y lo propio para los puntos de aquí, ¿no? Los puntos de acá abajo, cada uno de los puntos de este círculo me va a generar una ganancia de 2 decibelios. Y ahora, si hago lo propio con el lado de la carga, ¿no? Me ploteo el círculo para la ganancia GL igual a 1, el círculo para la ganancia GL igual a 0. Entonces uno dice, bueno, yo puedo elegir para el problema que me están planteando, lo que debo elegir yo es un punto del círculo, de los círculos azules y un punto de los círculos rojos, de tal manera que la ganancia de todos juntos sea 11. ¿Ya? Eso es bien sencillo. Entonces, ¿qué criterio hay que elegir? Yo podría elegir, por ejemplo, un punto acá, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color mejor. Yo podría elegir un punto acá, ¿no? Que es ganancia de fuente 2, y como me falta un decibelio, pues este círculo de un dB, ¿no? Elijo un punto acá, entonces digo, ya, 2 más 1, 3 más 8, 11, entonces sí la hago. Pero no es suficiente eso. ¿Saben por qué? Porque hay un criterio que nos dice, no todo es ganancia, también tienes que garantizar que ese gamma esté cerca al centro de la carta de Smith. O sea, si estos puntos que tú eliges están muy lejos de la carta de Smith, significa que está pobremente adaptado. Tienes que elegir los que estén más o menos cerca de la carta de Smith. Entonces, para ello, me pregunto, dado un círculo, ¿cómo elijo yo el punto que esté más cerca al centro de la carta de Smith? Y la respuesta es, bueno, coges el centro de la carta de Smith y trazas una línea que pasa por el centro de ese círculo, ¿no? Es como el sistema solar, ¿cierto? ¿Cuál es la posición del planeta que está más cerca al Sol? ¿No? Pues trazas una línea recta, ¿no? En la que interseca formando 90 grados, esa es la más cercana. Entonces la posición más cercana para GS va a ser esta. GS2 tendría que elegir esta. Y para GL1 tendría que elegir pues esta de acá, porque es la más cercana. Entonces ese sería, digamos, un criterio. Pero la pregunta es, ¿y por qué no elijo mejor la combinación 3 y 0? Dado que 3 lo tomo de acá, de ese punto que está, es el punto, digamos, de esa órbita, el más cercano al centro del Sol. Y como ya tengo 3 acá, pues elijo del círculo GL igual a 0. Bueno, pues el que esté más cerca, digo, este de acá. Entonces podría elegir ese que está ahí también, ¿no? Y digo, ahora tengo que hacer una valoración. ¿Qué es la valoración? Responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es mejor? Elegir un punto elegir un punto bien alejado, bien alejado de la carta de Smith y un punto súper cercano dentro de la carta de Smith, o me vale mejor elegir dos puntos medianamente cercanos a la carta de Smith. ¿Qué es lo que es mejor? Y la respuesta es, en esta parte de alta frecuencia y microondas, mejor es elegir el mejor trade-off, ¿no? El best trade-off, mejor compromiso, mejor es elegir valores medianamente cercanos al centro de la carta de Smith, en lugar de elegir uno muy lejano y otro muy cercano. Entonces es por esta razón que los valores, la respuesta a problemas es este par ordenado de acá, ¿no? Este de acá y este de acá, ese gamma S y gamma L, son los valores que están viendo acá, esos son los valores que debe tener el circuito que ustedes diseñan con sus manos, ¿ya? Para poder crear un amplificador que les dé efectivamente la ganancia de 11 decibelios, ¿ya? Entonces esa es la respuesta a este problema. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. ¿No hay? Muy bien. Entonces, si no hay, vamos a continuar con la presentación aquí. Ahora tenemos otro tema que se llama Low Noise Amplifier Design, que es el más conocido como LNA,
¿no? Amplificador de bajo ruido. Entonces, cuando decimos amplificador de bajo ruido, estamos hablando también de preamplificador, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí algunos símbolos previos para poder tener idea. Preamplificador. Low Noise Amplifier Design. Es lo mismo. ¿Qué es lo importante de un preamplificador o en qué se diferencia un preamplificador de un amplificador? En términos sencillos, el preamplificador tiene por objetivo fundamental darnos potencia, la máxima potencia que se puede. En cambio, el preamplificador tiene como objetivo fundamental hacer una reproducción fidedigna, una reproducción perfecta, una copia perfecta de la pequeñísima señal de entrada, amplificándola un poquito. Entonces, un amplificador LNA, su objetivo fundamental es amplificar un poquito la señal, pero con el objetivo fundamental de que no haya distorsión, de que no haya ruido, de que esa primera etapa de amplificación que se le da sea básicamente como la señal que entró, pero amplificada con suma fidelidad, para que después esa señal la reciba otro tipo de circuito, de otra construcción, y la pueda agrandar mucho más. No importa que le introduzca un poquito de distorsión, pero que la agrande mucho más de manera que podamos transmitir lejos. Entonces, ese es el objetivo del amplificador. No buscamos potencia, ni ganancia, ni maximizar esos términos, sino únicamente buscamos minimizar la figura de ruido, en lo posible obtener una máxima ganancia, y en caso de que no se pueda, hay que hacer un compromiso entre ambos, ¿no? A veces uno dice, yo quiero la misma ganancia, perdón, la misma figura de ruido, pucha, pero nos damos cuenta de que la ganancia es demasiado baja, entonces tenemos que sacrificar un poquito la figura de ruido con el propósito de tener algo de ganancia. Ahora, para el diseño de ese tipo de amplificadores se utiliza una técnica que se llama círculos de figura de ruido constante. Entonces, aquí hay que plantear otros círculos. Y esos círculos se llaman círculos de figura de ruido constante, ¿no? Entonces vamos a poner aquí. Vamos a configurar acá. Entonces, vamos a ver, tenemos un ejemplo y los círculos y los resultados acá. Entonces, como tenemos un parámetro que acabamos de definir o de hablar un poco, que es la figura de ruido, es necesario dar algunos detalles más. Entonces, para ello empezaremos diciendo de que figura de ruido, llamado noise figure en inglés, se representa por la letra F, ¿ya? Es noise figure. Y obedece a esta ecuación que estamos viendo acá. Entonces uno se pregunta qué es la figura de ruido, por el que depende. Depende de varios sumandos. El primero se llama Fmin. Y como pueden ver, Fmin, ¿no?, es la mínima figura de ruido del transistor. La palabra más importante es mínima. Mínima posible. Este dato de Fmin, la figura mínima de ruido, lo da el fabricante. Y que hecho transistor, él nos dice, bueno, yo lo he fabricado de tal forma de que lo mínimo de ruido que vas a obtener es esto, Fmin. ¿Y de qué depende ese Fmin? Bueno, ese Fmin se produce cuando nosotros, los diseñadores, le ponemos al circuito una impedancia de fuente que sea igual a una impedancia óptima, dada también por el fabricante, que es este J-out. Entonces ya sabemos que es Fmin. Fmin es la figura de ruido mínima, que es por qué es posible obtener. Ojo, mientras la figura de ruido sea mínima, es mejor, ¿ya? Hay menos distorsión. Si F es grande, es peor, hay más distorsión. Muy bien, entonces ya sabemos cuál significa el primer sumando, y ahora el segundo sumando lo vamos a descomponer en algunas partes, ¿no? En algunas partes como por ejemplo RN. ¿Qué es RN? Bueno, es la resistencia equivalente de ruido del transistor, son parámetros físicos. GS, ¿qué es GS? Bueno, pues es la parte real de la admitancia de fuente.
Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, yo les había hablado de un parámetro, les había dicho la impedancia óptima de fuente, pero en realidad se puede expresar también en términos de admitancia óptima de fuente. Lo que pasa es de que estos dos señores están relacionados por la ecuación Y es igual a G más B. Entonces de ahí sale pues la explicación que nos pone el libro. Ojo, todo esto está en el libro guía. Ustedes tienen que estudiar el capítulo 11 del POSAR, o el 12, no sé, creo que la versión nueva ha variado. Pero de ahí sale, ¿no? Dice, the real part of the source of admittance, ¿no? Que es la parte real de la admitancia del corriente, ¿no? Luego, este Y-opt ya lo explicamos, ¿no? Es el valor óptimo. Y bueno, esta ecuacióncita que he colocado aquí, ¿no? Es esta ecuación que yo he colocado acá también. Entonces ya sabemos que esta figura de ruido depende de la naturaleza misma del transistor Fmin Rn, y además depende de la impedancia o de la admitancia YS que yo le presenté a este transistor, ¿cierto? Ok, entonces hecha esta aclaración, ya sabemos de dónde viene la figura de ruido, ¿no? Su ecuación, y se puede, en base a procedimientos similares a lo que hemos explicado para los otros tipos de amplificadores, se puede deducir de que existen unas ecuaciones para la figura de ruido, que son estas de acá. Esta ecuación es la ecuación que se utiliza en el diseño de los LNAs y se denomina círculo de figura de ruido constante. Bien. O sea, esa ecuación que he señalado en verde, en realidad es una ecuación de una circunferencia, donde el centro es esto y el radio es esto, ¿no? Que está indicado justamente acá y acá. Y n es el parámetro de figura de ruido, es una variable auxiliar, ¿ya? Que depende del parámetro. Entonces, está escrita también en el libro guía. Entonces, no es algo que ustedes no lo puedan realizar luego. Si quieren adelantar un poquito, esta n, la fórmula de esa variable auxiliar n, es esta de acá, esta de aquí. Pero la vamos a ver posteriormente. Como digo, está en el libro, ¿no? esa expresión. Muy bien. Vamos a finalizar entonces. Muy bien, entonces tenemos que este círculo de figura de ruido tiene estos dos componentes, ¿ya? Y es importante identificar el centro y el radio. Una vez que tenemos el centro y el radio ya podemos plotear. Y a continuación viene un diseño de un LNA, ¿no? Y aquí nos dice stop, al tipo, 4 GHz, con tanto de Fmin, tanto de gamma opt, Rn de tanto. Dice diseñar un amplificador que tenga 2 decibelios de figura de ruido con una ganancia máxima que sea compatible con esta figura. Y el desarrollo empieza a partir de aquí. Se calcula el centro, el radio, y se empieza a dibujar los círculos, y luego hay que elegir los valores de gamma S y de gamma L adecuados para poder hacer nuestro circuito. Verificamos tuve una conexión. Sin embargo, este ejemplo es un poco largo, entonces nos vamos a quedar aquí. La siguiente clase vamos a hacer este ejercicio de LNA. Antes de finalizar la sesión, quisiera saber si tienen alguna consulta en este momento. Sí, no hay consultas hasta este momento antes de finalizar la clase. Ingeniero, disculpe, una preguntita respecto al rol de evaluaciones para el fin de semestre. Sí, es ¿Qué fecha un se tema tenía? importante. Vamos a ver un segundo, por favor. En la última semana de diciembre, exámenes finales. La penúltima semana viene a ser
sustitutorio. ¿Se llama así, sustitutorio o rezagado? No me acuerdo. Sí, exámenes sustitutorios, ingeniero. Sí, es correcto. Entonces, tenemos última semana de diciembre, de aquí a 2 semanas, el día 28 o el día 30 para hacer esta evaluación final. Y la semana que viene, ¿no?, estaríamos terminando el curso y haríamos además una evaluación sustitutoria, ¿no? Dentro de esa semana, de la semana que viene, quiero decir, vamos a hallar un tiempo para poder hacer un repaso general de todo el curso, de manera que estén preparados para su examen final. ¿Alguna consulta más, por favor? Ah, sí, ingeniero, y mis compañeros dicen que no se puede marcar la asistencia. Oh, y ya. Entonces, voy a hacerlo en este momento. A ver, un segundo, por favor. A ver, estoy utilizando